de YouTube. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. En el coloquio hoy tenemos a Adrián Naranjo, ¿verdad? Él es, fue estudiante de bachillerato y de maestría en la escuela. También es docente de la escuela y pues hoy va a hablarnos de lo que hizo, bueno, parte de lo que hizo en su trabajo de maestría. ¿Verdad? La charla de hoy se titula Los bosones y los fermiones desde el punto de vista matemático. Así que gracias, Adrián, por tu tiempo y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada voy a quitar la cámara porque a mí no me gusta verme cuando estoy exponiendo. Buenas tardes. Como bien dijo Juan Gabriel, hoy vengo a hablarles de los bosones y los fermiones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Esto es parte del trabajo que yo hice en la tesis de maestría y que ahora estoy desarrollando en un trabajo de investigación. Un poco más a fondo, pero esto es como un pequeño barniz y algo introductorio. Entonces vamos a hablar de, esto se reparte en 6 pedazos, digamos, en 6 partes. La primera es la motivación e introducción, después hablar un poco de la álgebra lineal, un poco más profunda, pero sigue siendo álgebra lineal. Después entramos a espacios de Fock y elementos gaussianos. Los elementos gaussianos son los elementos de espacio de Fock que son importantísimos. Después vamos a hablar de campos libres, el campo bosónico y el campo fermiónico, y sus representaciones, que se llaman metapléticas y spin. Vamos a hablar un poquito de representaciones infinitesimales y se concluye con un barniz, como aquí dice un barniz, en el caso de dimensión infinita. Es algo muy, muy pequeño, pero que por lo menos orienta un poco a entender cómo funciona en el caso de dimensión infinita. Entonces, la motivación. Todo el universo está formado por partículas, ya sean protones, electrones, quarks, el bosón de Higgs, el famoso bosón de Higgs. ¿No? Dichas partículas se clasifican en 2 grandes clases. Los bosones, que por ejemplo pueden haber protones y obviamente el bosón de Higgs, el nombre lo indica, y fermiones, que pueden ser electrones, quarks, etc. Aquí hay una breve descripción de qué es un protón, qué es un electrón, qué es un neutrón, qué es un quark, pero me interesa hablar del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula elemental que tiene spin cero. Eso quiere decir que es una partícula escalar y tiene paridad positiva y no tiene carga eléctrica e interactúa con la masa. El problema con el bosón de Higgs es que interactúa rápidamente y después como que se desintegra, como que se disuelve. Entonces, es muy rápido lo que hace, pero lo que hace lo hace bien. Interactuar con la masa de cierta manera muy peculiares, pero que no sean tales detalles. Entonces, en física cuántica, un estado cuántico es una entidad matemática que proporciona una distribución de probabilidad. Más o menos, vamos a ver que eso no es tan exacto como dice acá. Para los resultados de cada medida posible de un sistema. El sistema que vamos a trabajar, los sistemas que vamos a trabajar son libres. O sea, quiere decir que no hay interacción de otras fuerzas o de otras cosas externas al sistema. El sistema es aislado. Entonces, un problema fundamental en la física matemática es el de cuantización, lo cual significa la transición de una convención clásica a un fenómeno físico a verlo desde el punto de vista de la mecánica cuántica. El formalismo que permite hacer esto está dado por una variedad diferencial y también por una ecuación diferencial en unidades parciales. Generalmente, esta es, la ecuación de onda. Y ya ahorita vamos a ver por qué generalmente la ecuación de onda, pero no siempre. Este sistema reemplaza las funciones entre variedades diferenciales por ciertos operadores en un espacio de Hilbert. De nuevo, ahorita vamos a ver por qué pasa eso o qué estoy diciendo en palabras un poco más matemáticas. Pero antes vamos a considerar un protón, cualquier otra partícula. Hubiera sido mejor poner la partícula, el bosón de Higgs, ¿verdad? No importa, cualquier partícula, digamos un protón, que se mueve se mueve a través de una recta. Para este sistema vamos a considerar una función de onda, que es una expresión matemática que modela el sistema cuántico. Una función de onda un poquito más a fondo es una solución de la ecuación diferencial de onda. Es una ecuación de derivadas parciales, ¿verdad?
Pero lo importante es que cada sistema tiene o muchos sistemas tienen su función, donde no todos, que se denota como sí, ¿verdad? Lo importante aquí no es tanto considerar, para hablar de lo que voy a hablar, no es considerar la función de onda en sí, es el cuadrado de la función de onda. Y aquí puse algo, un ejemplo de un cuadrado de una función de onda. ¿Por qué el cuadrado? Resulta que el cuadrado está relacionado, el cuadrado de la función de onda está relacionado con la distribución, no es la distribución de probabilidad en sí, pero está relacionado. Esto lo que nos dice es que una partícula, o sea, en un sistema, digamos, aquí es fácil porque es una partícula, pero cuando es una partícula de cuando es un sistema de varias partículas, por ejemplo, es más fácil encontrar las partículas. Estamos trabajando aquí en el punto, aquí en el, ¿verdad? En un punto máximo que está trabajando aquí, ¿verdad? En el punto mínimo. La probabilidad de que encontremos la partícula se mueva a través de esto. Está relacionado, quiero, de nuevo, esto no es la distribución de probabilidad para el sistema, está relacionada, y lo que nos dice nada más esto es que si eso está más, entre más se mueva, más hacia arriba, obviamente la probabilidad de encontrar la partícula es mucho más grande que si la encontramos como por aquí, digamos. La probabilidad sería mucho más pequeña. Entonces vamos a considerar ahora un sistema que consta de dos partículas. De nuevo, vamos a suponer que se mueve a través de una red. Tenemos dos partículas A y B. A es roja y B es azul, por decir algo. Pero yo voy a ir un poquito más. Voy a ir un poquito más a fondo y voy a decir, no, voy a suponer que las partículas son idénticas. O sea, tienen la misma masa, la misma carga, cualquier otra propiedad que se les pueda imaginar, son la misma, son dos partículas idénticas, son la misma partícula. Resulta que la función de onda se puede calcular de A, B, digamos, R1 va a ser la posición que la partícula está digamos, por aquí R1 y por aquí está R2, que es la posición de la partícula B a través de la recta. Podemos calcular phi de R1 y R2 y también phi de R2 y R1. Se puede calcular, pero ¿qué pasa si vamos a asumir ahora que las partículas son indistinguibles? O sea, que ni tan siquiera podemos ver cuál es cuál. Porque si tenemos partículas idénticas, si usted se va del sistema y vuelve a ver como 10 horas después o lo que sea el tiempo necesario, se va a dar cuenta que las partículas son, la partícula A sigue siendo la partícula A y la partícula B sigue siendo la partícula B. Pero ¿qué pasa cuando las partículas son indistinguibles? O sea, que no se puede ver cuál es una de la otra. Entonces, tiene sentido pensar que phi de R1 y R2 va a ser igual a phi cuadrado de R1 y R2 va a ser igual a phi cuadrado de R2 y R1. Que la probabilidad, bueno, casi, pero la probabilidad de encontrar en la partícula en el R1 y eso es en R2, es lo mismo que la probabilidad de encontrar R2 y R1, no, porque son indistinguibles, no sabemos cuál es cuál, pero sí sabemos que están ahí, pero no sabemos qué es. Son dos partículas iguales, pero no sabemos cuál es. Y esto nos lleva, simplemente sacando raíz cuadrada, nos lleva a que phi de R2 R1 es más o menos phi de R1 R2. Más o menos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las partículas que satisfacen la igualdad con el signo positivo se denominan bosones, en honor a Bose, al científico Bose. Y las partículas que satisfacen la igualdad con signo negativo se denominan fermiones, en honor a Fermi, Enrico Fermi. Pero esto es la clave para diferenciar los bosones y los fermiones. Son partículas que tienen muchas propiedades distintas, pero tienen muchas otras que son muy similares o iguales pueden ser también iguales. Pero esta es la clave. Los bosones son los que cumplen esto con ¿por qué puse phi cuadrado? Aquí es phi, no es phi cuadrado. Que phi de R1, R2 es igual a más phi de R1, R2, son bosones y con signo negativo son los fermiones. Así es como se clasifican. Y de nuevo, ahora vamos a pasar con ya los bosones y los fermiones que ya sabemos de dónde salen. Es una clasificación de todas las partículas subatómicas, es una clasificación de todas, pero ya sabemos de dónde salen, ¿verdad? De algo relacionado con la distribución de probabilidad. Entonces ahora vamos a hablar un poco de álgebra lineal. Entonces vamos a considerar un espacio vectorial real
sea que su cuerpo es R, de dimensión par. Y ya ahorita vamos a ver por qué tiene que ser dimensión par. De aquí vamos a dotar V de dos formas bilineales. Una S, que es una forma alternante y no degenerada, y otra forma D, que es simétrica y definida positiva. A V dotado con S se le denomina el espacio vectorial simpléctico y a V dotado con D se denomina el espacio vectorial ortogonal. Vamos a considerar VS y VD por ahora. Vamos a ver, una estructura compleja. ¿Y qué es una estructura compleja? Es un endomorfismo o es un operador que es lineal, que satisface nada más que j cuadrado es igual a -1, o sea, la identidad en V. Aquí puse la identidad en V. O bien, pues estoy viendo no con matriz, sino como operadores, esto es j operado con j. Es la misma operación. J operado con j es -1, la composición. Y que además j preserva las dos formas bilineales, preserva S y D. Aquí me refiero con preserva, de que se pone j en U, y en U en la entrada donde acompaña U y la entrada acompaña V, digamos, es lo mismo que es nada más evaluar S en V. Igual pasa con D. Si usted pone J a cada entrada, después desaparece. Eso significa preservar, que no importa si está o no, al final desaparece. Y vamos también a darle y esto más que todo para facilitar varias cosas matemáticas, vamos a poner que J es positiva. Eso quiere decir justamente esto. Que S de U, JU siempre es mayor a 0. Sea cual sea el vector U que está en U, perdón. Pero para concretar esto, pueden considerar en un espacio bidimensional una estructura compleja que generalmente se da así, es una matriz, ¿verdad? Si estamos en un espacio de 4 dimensiones, se cambia el 1 por la identidad, la matriz de identidad 2, y aquí la matriz de identidad 2. Sería una matriz de bloques. Pero esta es hay muchas maneras de presentar una estructura compleja, esta es una, que yo creo que es la más fácil visualmente de ver. Si ustedes multiplican J por J, les va a dar -1. Este es un ejemplo de estructura compleja. Entonces, ahora todo esto acuérdense que todo esto son como pequeñas cosas que hay que ver antes de iniciar con los espacios fermiónicos y espacio dosal. Entonces, vamos a seguir con ese espacio vectorial real que teníamos antes y lo vamos a complexificar. ¿Qué significa complexificar? Es nada más, V usted lo hace con producto tensorial con C. Esta R se escribe porque, acuérdense que uso el espacio real. Esta F es el cuerpo, en este caso es R. Pero que también se puede ver como V con suma directa y V. Entonces, vamos a usar J. Ese J, la estructura compleja que teníamos. V se puede transformar en un espacio vectorial de complejo, ¿verdad? Que tiene cuerpo C. Con esta identificación que IV es JV. O aquí lo puse un poquito más desarrollado, que X más Y más Y, donde X y Y son reales, por ese vector V es XV más Y y JV. Esa Y se convierte en J. ¿Verdad? Y a complexificar esto, al pasar a meter esta J, ¿verdad? Que ya pasa, en lugar de ser V, es VJ, pero es nada más para notar que se complexifica. Entonces, la dimensión, que en este caso va a ser en C, de VJ va a ser M. Por eso es que ocupamos que el espacio vectorial fuera de dimensión par. Estamos trabajando con espacio vectorial de dimensión finita. Por eso ocupamos que fuera par para que al dividir entre 2, ¿verdad? No me causara ningún número racional no entero, nada por el estilo. Y resulta que en los dos casos, de hecho, vamos a considerar generalmente V dotado de las dos, de S y de D, generalmente. Pero en los dos casos podemos poner, porque hay una relación, que son estas dos, que DUV es igual a S de UJV, y también que S de U es DJU y V. O sea, la J aparece, con S aparece en el lado izquierdo, y con D aparece en el lado derecho, y con S aparece en el lado izquierdo. Vea que esto me permite relacionar las dos. Entonces podemos considerar que U está dotado de las dos formas bilineales, no hay problema.
Y tomando SD y S, estas formas lineales, podemos definir un producto interno. Es D más I S. ¿Verdad? Lo que convierte a V en un espacio de Hilbert, un espacio vectorial normado. Y como es de dimensión finita, no hay más que decir. Es para hacer un espacio de Hilbert. Y ahora vamos a hablar un poco del grupo simpléctico, que es las matrices G, las matrices que están invertibles, que están en el grupo general lineal, que preservan a S. O sea, que la G la mete aquí y después desaparece en los dos entradas y después desaparece. Eso significa la preservación, ¿verdad? Y el grupo ortogonal es lo mismo, solo que en lugar de trabajar con S, trabajan D, igual preserva la forma lineal D. Y como, bueno, esto ya es más usual, el grupo ortogonal especial son los matrices que están en G, que tienen su determinante, más 1. Positivo nada más, el negativo no importa, que sea nada más el positivo, es el grupo especial. Además, existe el grupo unitario, se puede definir como la interacción de estos dos grupos, del grupo simpléctico y el grupo ortogonal. Se puede definir, sí, se define el grupo unitario en V como la interacción de estos dos, de SP y de grupo general, el grupo ortogonal, perdón, especial. Entonces, si tenemos un elemento G, ya sea en O o en SP, en el grupo simpléctico, grupo ortogonal, no importa, se puede separar como la suma de una parte que sea lineal, PG va a ser lineal y QG va a ser antilineal. Se puede separar como la suma de esos dos, la suma de una parte lineal y una parte antilineal. Hay algo que destacar es que si G está en el espacio en SP, entonces PG, este operador PG, siempre va a ser invertible. Sin embargo, si G está en O, o sea, si la matriz G está en O, hay casos donde PG no tiene inverso. Entonces vamos a anotar como O asterisco el subconjunto de grupo ortogonal tales que PG es invertible. En SP siempre es invertible SPG, pero en O no necesariamente. Entonces podemos parametrizar ya sea SPO o elementos de SPO como PG y TG, donde TG es EP por PG inverso. Por eso supo que PG sea invertible, para que pueda tener esta parametrización de cualquier elemento de estos dos grupos. Y más adelante nos vamos a encontrar con esta pequeña notación, ¿verdad? Que es TG techo. TG techo simplemente T de G inverso, del inverso de G. Okay. Acuérdense que G es una matriz invertible, entonces no hay problema. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de espacios de foco. Se ha hecho un espacio. Adrián, perdona. Sí, adelante. En la parte anterior no te faltaba un T en algún lugar. Dice TG es igual a QG por PG inverso. Pero el T sub G inverso tiene un TG en el medio. ¿Cómo? Aquí estoy diciendo, no, eso se define de la siguiente manera. Aquí, digamos, T para G inverso, no te deje T para G inverso, está dado por esta fórmula. Ok, pero si arriba definiste que T sub G es igual a Q sub G, PG inverso no están calzando. Me falta un T en el medio o me sobra un T en el medio, una de las dos líneas. No, porque bueno, esto es un cálculo, no tan complicado, pero TG Ok. Y TG inverso, o sea, es que este es TG inverso, este no es TG. Si fuera TG, aquí se estaría mal esto, pero es TG inverso. Te voy a creer. Gracias. Hay un pequeño cálculo que hay que hacer ahí, pero sí. Entonces, un gusto. Entonces, se ha hecho un espacio Hilbert, vamos a trabajar con el VJ que tenemos y vamos a considerar el producto integral de H k veces. El producto integral de H k veces. O sea, H producto integral con H k veces. Entonces, si vamos a considerar también elementos U1, U2 hasta UK de V. Aquí se define el producto simétrico que no tiene un nombre, no es como este, pero este no tiene un nombre, entonces lo voy a decir pajarito. U1, pajarito, U2, pajarito, UK, eso.
1 entre K factorial por la suma de todas las posibles permutaciones de U permutado de la permutación de phi1 producto tensorial con U permutación de 2, etcétera, y así hasta llegar a U permutación de OK, perdón, de permutación de K. Es un grupo es una suma de permutaciones. Y también se define el grupo alternante, y esto sí tiene un nombre. Esto se puede decir como cuña, ¿verdad? Cuña, el producto cuña, o el producto alternante, se puede definir de manera similar al producto simétrico, pero aquí aparece el signo de la permutación. Aquí está el -1 menos 1 sigma, que es el signo de la permutación. Esto es muy parecido a cómo se define el determinante, matemáticamente cómo se define el determinante. Entonces, esas son las dos definiciones importantes, que aquí se las puse nada más para que vieran de dónde sale de dónde sale, qué es ese pajarito, qué es esa cuña que está ahí. Se define matemáticamente así, es abstracto, se define de manera abstracta. Pero con esto podemos definir, resulta, dos espacios vectoriales que son cerrados, son espacios cerrados, en el producto de V con K veces. Y esto es V cuña K y V pajarito K, perdón, y V cuña K, que son espacios generados. El primero está generado por elementos de la forma V1 cuña 2, y el segundo está, y eso es importante, el segundo está definido no por elementos así, son por sumas finitas de elementos de esta manera. Entonces, a este espacio, pues vamos a ver aquí. El espacio bosónico es el espacio Hilbert, que es agarrando cada uno de estos V, pajarito K, o sea, la suma directa desde K igual a 0 infinito. Este es un espacio de funciones sobre H, este espacio es de dimensión infinita, y es un espacio de funciones. Sin embargo, el espacio de fermiónico se usa con cuña K, V cuña K, y este es un espacio, es un álgebra exterior, o sea que vamos a trabajar con sumas. Y en este vamos a trabajar con integrales. Y aquí con sumas finitas, por un momento. Pero porque llega hasta M, entonces de hecho tiene dimensión 2 a la M. Es un espacio de dimensión finita. El espacio bosónico es de dimensión infinita. Entonces, ahora vamos a hablar de qué son los elementos gaussianos de esas cosas. Sea T un operador antilineal, simétrico, y tal que 1 menos T cuadrado sea definida positiva. O semi-definida positiva, mejor dicho. Entonces, un elemento Ft del espacio bosónico, dado por, y así se describe, la exponencial de 1/4 por el producto interno, perdón, de U y TV, se denomina elemento gaussiano bosónico de B. ¿Por qué? Porque resulta que para los fermiones o para el caso bosónico también se puede definir un elemento gaussiano, solo que aquí se define como una exponencial, pero aquí se define como una serie. Eso no es una serie esta no es una serie tampoco fácil de computar o fácil de ver. Pero lo que yo quería es que los elementos, que quieren que los elementos bosónicos son escritos por funciones integrables o hasta el momento integrables, pero los elementos fermiónicos están dados por sumas finitas. Vean que esto es una suma finita, eran de medios, sigue siendo finita. En ambos casos los FT son subespacios densos, o sea que son subespacios densos de B y F. Y para que hagan vamos a ver, como una similitud entre las dos, es que se puede definir en el espacio gaussiano bosónico aquí como un medio de HT. En lugar de poner aquí 1/4 de UTV en el exponente, ponemos un medio de HT, donde ese HT va a ser lo que falta para que sea, ¿verdad? Lo que falta para que sea aquí el 1/4, el producto interno de UTV. Pero eso es una similitud, porque aquí también, este HT pajarito de K, o HT se define así. Eso suena como para que haga un poco de similitud entre las dos. Pero lo pueden dejar así, o sea, se puede dejar así, no hay ningún problema. Lo importante es que los FT generan sus espacios densos, ya sea en BV, si estamos trabajando con elementos bosónicos, y
F, y en F si estamos trabajando con elementos fermiónicos. Y ahora vamos a hablar un poco, primero voy a hablar del espacio bosónico. Para eso tengo que hablar de qué es un sistema de Weyl. Un sistema de Weyl, en el espacio vectorial simpléctico, o sea, Vs, es una función que es continua. Beta generalmente se denomina beta. Desde V, o sea, dominio U y codominio, los operadores unitarios sobre el espacio de Fock bosónico, que generalmente no tienen una forma explícita de ver esa aplicación, de esta transformación, aplicación, pero está relacionada mediante esta fórmula. Se puede ver como esta fórmula. Si usted lo multiplica, va a ser igual a la suma, igual todo en beta, ¿verdad? Y aquí le sale esta E a la 1/2 de SUV. Esto es un factor de fase. Eso siempre les va, con cualquier sistema de Weyl siempre les va a salir este pequeño amiguito que está aquí. Y resulta que también podemos derivar esa, no importa si no tenemos la representación o la fórmula explícita para beta. Igual se puede definir la representación derivada de beta de la siguiente manera. F es un elemento que está en el espacio bosónico. Cualquier F grande es cualquier elemento que es espacio bosónico. Entonces, B prima de no, quiero decir B punto, mejor, no B prima. B punto por F va a ser la derivada evaluada en 0 de BTV por FU. La derivada evaluada en 0 en T. Y de nuevo, no hace falta saber qué es beta, ¿verdad? La explícita beta. Los cálculos, no es necesario que, para los cálculos y para matemáticamente no es necesario saber qué es ese beta o qué es ese beta punto. Y también se acostumbra a usar la notación esta phi de v como menos i beta punto de v para facilitar otros cálculos más adelante. Pero esto es más que todo para facilitar cálculos. Esto no aporta nada, nada a la parte teórica. Entonces vamos a considerar cualquier elemento O ahora que está en el espacio, el grupo unitario de V. Y vamos a definir un operador en B, en el espacio bosónico, mediante esta acción. Perdón, gamma de B. ¿Qué es gamma de B? Bueno, gamma de B lo puse porque estoy trabajando en el bosónico, es gamma de B nada más, pero gamma de 0 se define mediante esta pequeña igualdad, que gamma de O por F de U es igual a F grande de O inverso, aquí se le invierte el O, ¿verdad? Y por el V, perdón. De nuevo, aquí F es cualquier elemento de B, cualquiera, no importa. Entonces tenemos esta acción, ¿verdad? Que se define de esta manera, pero tenemos una acción aquí, que es este gamma. Y ahora aquí viene algo importante, que son los operadores de creación y aniquilación. Yo los puse en términos de phi, pero se puede poner en términos de beta prima o de beta punto. Se definen de la siguiente manera. El operador de creación es A daga de V. Se define de la siguiente manera. Esta raíz de 1 entre raíz de 2, perdón, este factor de 1 entre raíz de 2, se pone para que, de nuevo, para que no nos salgan muchas raíces en el cálculo. Esto es 1 entre raíz de 2 por phi de V menos I phi de JV. Y el operador de creación, que el operador de creación está aquí solito, no se le pone nada. Digo, el de aniquilación, perdón, el de creación sí se le pone la daga. Pero el de aniquilación no se le pone nada y aquí lo que cambia es el signo que está aquí. Aquí es un signo menos y aquí es un signo más. ¿Qué pasa con esto? Estos operadores de creación y aniquilación satisfacen las siguientes propiedades. Si usted, son los cochetes, los típicos cochetes de Lie, ¿verdad? Que es cochetes de XY es XY menos YX. ¿Qué pasa? Cuando usted pone los cochetes de Lie aquí, les aplica los cochetes de Lie en esto, con los operadores de aniquilación o operadores de creación, V1 y V2 son cualquier dos elementos de V, pero resulta que conmutan, ¿verdad? O que, sí, que conmutan aquí, ya sea operadores de creación y aniquilación. Pero ¿qué pasa cuando usted aplica cochetes de Lie a A con A daga? De nuevo, V1 y V2 son distintos, o sí, no son iguales, pero son elementos de V. Esto ya no va a ser 0, esto va a ser el producto interno de estos dos. A estas dos relaciones, a estas tres relaciones, mejor dicho, que son tres relaciones,
se denominan relaciones canónicas de conmutación. Conmutación porque estamos trabajando con coeficientes de Lie, que es algo relacionado con, si es cero, eso conmuta, pues se llama relaciones canónicas de conmutación. Entonces ya tenemos el gamma, ya tenemos, también tenemos estas relaciones con operadores de creación y aniquilación. Ya vamos a terminar, nos falta hablar del vector del vacío. ¿Qué pasa con el vector del vacío? El vector del vacío es un vector ahí de norma 1 que representa lo que en física se conoce como el estado del vacío, el estado vacío. Eso matemáticamente quiere decir lo siguiente, que si usted omega, que si A le aplica omega, no hay nada más que es cero, no es cero. Y si usted al operador de creación le aplica V, esto solo queda este V. ¿Por qué? Porque el operador de creación lo que hace es a una partícula de grados de libertad se los pone acá más 1, acá más 2. Cada vez que usted aplica el operador de creación a una partícula, es una partícula con más grados de libertad. Y el de aniquilación lo que hace es quitarle grados de libertad, quitarles ahí y va bajando. Entonces al final, ya un campo bosónico libre, estamos trabajando, acuérdense, con espacios libres. Es una cuaterna, espacio bosónico, beta prima o phi, como le quieran, o phi, como le quieran poner, yo generalmente le pongo como beta prima. Gamma sub B, que es gamma, pero ahorita vamos a ver que hay algo muy parecido para el espacio fermiónico. Y con este omega, que es el estado del vacío. ¿Qué pasa si ahora trabajamos con el espacio fermiónico libre, no bosónico? Aquí acuérdense que ya no estamos trabajando con funciones, estamos trabajando en una álgebra exterior y eso quiere decir que estamos trabajando con productos cuña. Estamos trabajando con cuña. Aquí se define distinto lo que es lo que es el operador de creación y aniquilación se define distinto. Bueno, sí, se define distinto. Sin embargo, tienen la misma, funcionan tienen la misma tarea y funcionan de manera casi análoga. ¿Por qué digo casi análoga? Satisface lo que satisface los operadores de creación y aniquilación en el espacio bosónico, solo que aquí no estamos usando los coeficientes de Lie, estamos usando el anticonmutador. Eso quiere decir que en lugar de un menos es un más. Coeficientes de Lie es un menos y aquí es un más. Eso es todo. Pero resulta que al aplicar anticonmutador se obtienen relaciones que ustedes pueden ver como relaciones que dan lo mismo, que son análogas al caso bosónico. Estas relaciones se denominan relaciones canónicas de anticonmutación, porque anticonmutan, a diferencia del bosónico que conmuta. Y aquí el espacio del vacío, que también nos notar como omega, es un vector unitario que representa el estado del vacío. Es lo mismo, pero en el espacio es el espacio fermiónico. Perdón. O sea, se cumple exactamente lo mismo que el espacio bosónico. Por eso es que este omega no le puso omega 2 y omega E, porque aquí no hay necesidad de, no hay confusión, porque el omega satisface exactamente lo mismo. Con las fórmulas un poco distintas, sí, porque estamos trabajando en espacios distintos, pero su tarea es la misma. La acción de Clifford, ¿verdad? Esto nos va a reemplazar lo que es el beta punto en el espacio bosónico. Aquí no podemos derivar ni nada. Entonces, esta acción de Clifford que se denota como B grande, esto va a reemplazar mi beta punto y nada más se define como la suma de los operadores de creación y aniquilación. Esto es nada más para reemplazar el sistema de Bailey, reemplazar el sistema de Bailey por la acción de Clifford. Y finalmente vamos a hablar de el gamma de F, gamma sub F de O. Resulta que al igual que en el espacio bosónico hay un operador unitario, hay un operador unitario en F que se denota igual, por eso es que le puse aquí, le puse anterior F, O y aquí le pongo F de único, pero que se define de manera un poco distinta. Tiene que cumplirse que el operador, si usted aplica omega, solo queda omega. Y además aquí, lambda de O, por todo este producto cuña, es aplicar O en cada factor de ese producto cuña. Se define distinto, sí, tiene que definirse distinto porque estamos trabajando en sistemas aparte,
Sin embargo, ya tenemos todo lo que ocupamos. Tenemos, bueno, la F, ¿verdad? El espacio fermiónico, tenemos la acción de Guilford B, tenemos lambda y tenemos ese omega. Entonces tenemos también los 4 elementos que teníamos en el espacio bosónico, pero descritos un poco distinto por la naturaleza misma del espacio que estamos trabajando. Ahora vamos a hablar un poco de lo que ya es un poquito más complejo, las representaciones metapléticas y de spin. Resulta que los elementos gaussianos se pueden utilizar para implementar, ¿verdad? ciertas representaciones. Esta se llama representación metaplética. Estamos trabajando en el espacio simpléctico, en el grupo simpléctico. Y el grupo simpléctico está relacionado con el espacio bosónico. Y también se llama representación de spin si estamos trabajando en el espacio ortogonal especial. También aquí estamos trabajando en el espacio fermiónico. A la representación metaplética se le denomina como mu, y mu es la representación de spin. Aquí se complica un poco más las cosas, entonces esto no se preocupen si no pueden masticar esto al principio. Verán cómo me costó meses a mí masticar esto, porque aquí hay muchos cálculos, ¿verdad? Aquí hay muchos cálculos, pero al final llegamos a esto. Llegamos a que V por, que bueno, nu multiplicado por un elemento gaussiano nos va a dar CG por el determinante de a la menos 1/2, o sea, el 1 entre raíz cuadrada de esto, por este otro elemento gaussiano. Vean aquí, elemento gaussiano, aquí se mete la G, pero aquí está la G. Lo importante, y con mu pasa muy parecido, solo que en lugar de un menos, aquí es un más. O sea, aquí se eleva a la menos 1/2, aquí se eleva a la más 1/2. Y con estos constantes, bueno, no estas constantes, no, este CG, ¿verdad? Esto puede decir, se definen de tal manera que sea así, de esta manera. De nuevo, esto es muy matemático y de nuevo, esto conlleva muchos cálculos, pero para que vean aquí la diferencia o las similitudes y diferencia entre las dos. Vamos a ver, en el espacio bosónico, nu, aquí cuando se multiplica por un elemento gaussiano, queda menos 1/2, y cuando se multiplica mu, que es la de spin, ¿verdad? Con un elemento gaussiano queda positivo el exponente determinante. Aquí se cambian un poco las reglas. Aquí ese G queda elevado a la más 1/4, y aquí va a quedar elevado a la menos 1/4. Queda más 1/4, estamos trabajando en el espacio simpléctico, y queda con negativos, estamos trabajando en el espacio ortogonal especial. Cambian un poco los signos, pero ven que los signos se van como cambiando. Entonces, los signos se van cambiando, depende de en qué estamos trabajando. Entonces, eso nos dice que algo que se está relacionando. Aquí hay una cosa, estas representaciones que estamos aquí no son representaciones, entre comillas, usuales, son proyectivas. ¿A qué me refiero con proyectivas? Una representación proyectiva es una representación que saca un factor, en este caso se denota como C de GH, porque si fuera una representación usual, solo se pone VG por VH, esto que nació con nu. Nu de G por nu H es igual a nu de GH. Nada más, y con ese factor, digamos, igual a 1. Pero que si es proyectiva ese factor que está aquí, estos dos factores no tienen que ser 1. De hecho, generalmente no es 1. Y de nuevo, aquí hay una fórmula para ese factor. De nuevo, no es de gran importancia para lo que yo estoy exponiendo. Aquí sí, pero sí cabe destacar que el exponente negativo le corresponde a nu, y el positivo le corresponde para a mu. O sea, que vean que tienen ciertas similitudes. Todo eso vean que hay ciertas similitudes y ciertas diferencias, pero hay cosas que digo, ok, hay cosas que uno dice, ok, esto está relacionado de alguna manera. Pues aquí, y otra cosa importante, ¿qué pasa si esto
si el determinante de 1 menos TG por TG techo, esto no está definido, porque aquí hay que sacar raíz cuadrada, por ejemplo. ¿Qué pasa si no está definido? Pues resulta que por continuación analítica lo hacemos de tal manera que estos factores CGH tomen valores en el círculo unitario, ¿verdad? En el conjunto de los números complejos tales que su norma es igual a 1. Lo hacemos de tal manera así para simplificar otras cosas más adelante. Pero no hay necesidad de hacer esto, simplemente es algo que se escogió para facilitar unas cosas más adelante. Y para terminar con estas representaciones metapolíticas y de spin, resulta que aquí pueden ver ciertas soluciones exactas cortas. ¿Qué pasa aquí? Resulta, esta solución exacta corta, F2 es el álgebra booleana 0,1. ¿Verdad? O puede ser, o puede verse también como más 1 y menos 1. Eso depende, eso depende. Pero que tiene 2 elementos nada más, que son 2 enteros. Aquí tenemos MP, que MP es el grupo metapléctico, y tenemos aquí spin, que es el grupo de spin. Resulta que, ¿cómo funciona esto? Resulta que MP me cubre todo ese P, o sea, cubre todo ese espacio, pero lo hace de una manera no muy eficiente, porque lo hace de doble, tiene que ser un cubrimiento doble, lo cubre 2 veces. Sin embargo, en muchas situaciones, por ejemplo, cuando estamos trabajando con espacios de dimensión infinita, es necesario permitir factores de fase, es decir, que el cubrimiento sea simple, que lo cubra solo una vez el espacio. De ahí salen estos famosos MPC y spin C. Estos factores, estos grupos no son parecidos, sino como, digamos, una especie de restricción del grupo metapolítico de spin para que se cubra una sola vez SP. Únicamente es eso. Entonces, para que se cubra una única vez, se usa MPC y spin DC, porque si usamos nada más el grupo metapolítico y spin, se cubre más de una vez, se cubre 2 veces. Y eso no es muy, no es muy bueno, no es muy bueno, en general no es bueno. Vamos a un cubrimiento que es un grupo que lo cubra solo una vez. Y finalmente vamos a hablar un poco de representaciones infinitesimales. Aquí ya he sabido que SP o y SO, esos son grupos de matrices que son grupos de Lie. Entonces, si tenemos un grupo de Lie, tenemos una álgebra de Lie asociada, ¿verdad? Entonces, para recordar, si Pi es una representación de un grupo de Lie, con álgebra de Lie G gótica, existe una representación infinitesimal que también se nota como pi punto. De hecho, ese beta punto es un caso particular ahí, pero pi punto que se define en cualquier representación tiene su infinitesimal que se define de la siguiente manera. Es la derivada en t igual a 0 de pi evaluado en la exponencial de t por x, donde x mayúscula es cualquier elemento que esté en el álgebra de Lie, cualquiera, pero se define de esta manera. Entonces, es lógico pensar que tanto la representación metapolítica y la representación de spin tienen representaciones infinitesimales, y en efecto sí las tienen. Pero tenemos nu punto, que es la representación del álgebra de Lie, SPdV, y de nuevo, cuando hablamos de nu estamos hablando del espacio bosónico, y cuando hablamos de mu estamos hablando del espacio fermiónico. Entonces, nu punto va a ser la representación infinitesimal en el espacio bosónico, y mu punto va a ser la representación en el espacio fermiónico. La representación de spin, mu punto, está escrita en términos de álgebras de Clifford, a diferencia de nu, que no, ¿verdad? De hecho, más que todo son funciones y ojalá integrables, ¿verdad? Pero, y resulta que estos dos, aquí son los coeficientes de Lie normales, ¿verdad? Son los coeficientes de Lie normales. Estas dos representaciones, nu punto y mi punto, satisfacen estas dos relaciones.
Ven, aquí estamos jugando con el beta punto, porque estamos trabajando en el espacio bosónico. Pero aquí estamos trabajando en el espacio fermiónico, entonces aquí en lugar de beta punto es la acción de Clifford, esta B grande que les hablé anteriormente. Pero vean que satisfacen algo análogo una a la otra, solo que unas con B punto, pero con beta punto y otras con B. Pero satisfacen una cosa muy, muy análoga. Entonces, todo esto que les he hablado, mira, sí, resulta que si usted pone el anticonmutador en el espacio fermiónico o el corchete de Lie o el conmutador también se llama, en el espacio bosónico, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se cumplen no son exactamente iguales, pero sí son muy análogas. Y aquí hay un pequeño cuadro, ¿verdad? A donde aquí se destacan ciertas similitudes. Digamos, cómo se define el elemento gaussiano de esta manera o de esta manera, como ya les hablé. Lo que pasa aquí es que obviamente se definen distintos porque estamos trabajando una es con funciones y otra es con sumas de productos antisimétricos, ¿verdad? El operador cuántico, que yo no les dije que se llama así, pero se llama operador cuántico, en el caso del espacio bosónico, es el beta punto, o también se lo quiere ver como el phi, pero el beta punto. Y la acción y el operador cuántico en el espacio fermiónico es la acción de Clifford B. Y aquí están las relaciones canónicas que ya les había hablado. Bien, aquí está con el conmutador, con el cochete de Lie, y este es con el anticonmutador, pero aquí satisfacen lo mismo casi. De hecho, es lo mismo, solo que lo que se aplica, el operador que se aplica, el cochetes de Lie o el anticonmutador, tienen que ser distintos por la naturaleza misma del espacio, pero satisfacen o está diseñado para que satisfagan lo mismo. Bueno, aquí el operador unitario se define de esta manera, cada se define de manera distinta de nuevo por naturaleza, pero funcionan de exactamente la misma, o se define de tal manera que funcionen de la misma manera en los dos espacios. El vector es vacío aquí, esto sí no cambia absolutamente nada. Es lo mismo, el omega es lo mismo en los dos casos. Obviamente el operador de creación y discreción son distintos, pero funcionan de la misma manera. Y el factor de fase que yo les he dicho, CG, aquí es más un cuarto, o sea, aquí está elevado a más un cuarto al signo aquí, y aquí es con menos. Y CGH, que es un 2 ciclo, no se los dije, pero resulta que es un 2 ciclo, es muy parecido, no solo que aquí un signo negativo, es determinante a la menos un medio, aquí es determinante a la más un medio. Y finalmente, las reacciones infinitesimales, que fue lo último que vimos, que se definen de esta manera. Vean que aquí lo único que cambia es el operador cuántico que se usa, pero satisfacen lo mismo. De hecho, aquí los dos son con los coeficientes de Lie, el conmutador, ¿verdad? Aquí no hay nada de anticonmutación como hicimos aquí. Pero vean que en este cuadro hay muchas similitudes. Pueden haber cambios de un signo, cambios de lo que se usa por la naturaleza por la naturaleza del espacio que estamos trabajando, pero funcionan de manera análoga una de la otra. O sea, tienen de tal manera que funcionen de manera análoga una de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto fue en cambios, todo esto que estuvimos aquí hablando eran en espacios de dimensión finita. ¿Qué pasa con espacios de dimensión infinita? Y esto es un poquito, ya se vuelve un poquito más complicado, pero eso es un poco nada más de esto. Si U es infinita dimensional, hay que trabajar en los grupos de simetría restringidos, que ya voy a decir qué es eso. Pero antes, vamos a hablar de qué es un operador de Hilbert-Schmidt. Entonces, un operador de Hilbert-Schmidt es un operador tal que al evaluarse en la norma de Hilbert-Schmidt es acotado, digamos, es menor a cero. O sea que eso está acotado. La norma de Hilbert-Schmidt se define de la siguiente manera: es la suma sobre todos los cis, que los cis son toda la cantidad de elementos de una base ortonormal, pues esto multiplicado por A, y esta norma es la norma usual de que se define en cualquier espacio vectorial, la norma usual. Eso está elevado al cuadrado, pero si no está elevado al cuadrado, igual, bueno, tiene que estar esto elevado al cuadrado.
Pero esto es, si esta norma que está aquí es finita, bueno, pero si el operador aplicado a esa norma es finita, se dice que ese operador es un operador de Hilbert-Schmidt, o sea que está acotado. Y eso de acotación es muy importante cuando estamos hablando de espacios vectoriales de dimensión infinita. Ya les voy a decir por qué. Aunque la razón es un poco, cuando se los digan, así, sí, claro, es por esto. Sí, sí, porque, los grupos restringidos se definen de manera casi análoga a los grupos, siempre a los grupos de simetría que estuvimos antes. La única diferencia es que, bueno, aquí el grupo restringido son todos los que están en SP, pero que los TGs sean de Hilbert-Schmidt, o sea, que estén acotados bajo la norma de Hilbert-Schmidt. Los tres son iguales: el simplético restringido, el ortogonal restringido y obviamente el ortogonal especial restringido. ¿Por qué? Aquí, en cada caso, la aplicación TG debe ser un operador de Hilbert-Schmidt. ¿Por qué es necesario que esto sea una de Hilbert-Schmidt? O sea, en el caso de infinito dimensional, repeticiones metaclíticas no sufren mayores cambios. ¿Por qué? Porque el espacio bosónico, el espacio de Fock bosónico, es infinito dimensional. No importa cuál sea la dimensión de V, siempre va a ser infinito dimensional, porque se acuerda que se define como la suma directa hasta infinito. Entonces siempre va a ser infinito dimensional. El problema radica, bueno, o uno de los problemas, quizá el más que hay que tener más cuidado, es que cuando estamos trabajando en dimensión infinita, ya las sumas de productos cuña ya no son sumas normales, son series, ¿verdad? Porque tienden a infinito. Entonces, ¿por qué tiene que ser que los operadores sean de Hilbert-Schmidt? Para que la serie sea convergente, porque si no estoy trabajando con algo divergente que no me sirve para nada. Entonces, se piden que el operador sea de Hilbert-Schmidt, que está acotado, para que la serie converja algo, porque si diverge no me sirve para nada. Entonces, con todas estas similitudes que vimos en el caso finito dimensional, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero resulta que muchas de esas cosas no cambian en el caso de dimensión infinita. Entonces, debe haber una manera de combinar estas dos representaciones. No punto y mi punto en el caso infinito dimensional. Esto se hace usando superálgebras de Lie, superálgebras lineal o superestructuras en general. Esto es un problema de investigación que actualmente está en desarrollo. En el SIM, que está en desarrollo actualmente. Pero una cosa es, para empezar hay que determinar cuál es el superálgebra de Lie más apropiada para ver cómo se hace o cómo hacemos para relacionar el espacio de Fock bosónico y el espacio de Fock fermiónico. ¿Cómo relacionarlo? Mediante un teorema o mediante 5 ecuaciones o lo que sea. ¿Cómo se relacionan los dos? Porque las similitudes que hay, de nuevo, en el caso infinito dimensional cambian un poco algunas, pero las similitudes y las analogías se mantienen bastante. O sea, son muy parecidas los dos espacios y estas cosas. Entonces, tiene que haber algo que que unifique, no que unifique, sino que relacione, mejor dicho, que relacione estas dos representaciones infinitesimales. Pero para eso ocupamos hablar de superálgebras, etcétera, y para eso no es el coloquio. El coloquio era para que vieran las similitudes que hay entre las dos. ¿Y por qué es importante estudiar el espacio de Fock bosónico o el fermiónico? De nuevo, porque resulta que eso modela todas las partículas. Como vimos al puro principio de motivación e introducción, eso modela todas las partículas. Entonces, si hubiera algo que relacione las dos cosas, sería espectacular. Esto hasta el momento es una conjetura, y es una conjetura, digamos, bastante fuerte, pero que estamos trabajando para ver si hay algo o no se puede hacer. Y si no se puede hacer, decir por qué no se puede hacer. Si hay algo que nos impida. Pero eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Adrián.